El Abba te bendiga. Quiero hablarles sobre las lenguas de fuego. ¿Acaso hablamos nosotros lenguas de fuego? ¿O es esto que algunos tienen como un don? ¿O es algo que viene del Espíritu Santo a todo aquel que es lleno de Elohim? Vamos a ver. Vamos a Hechos capítulo 2. Dice que cuando llegó el día del Pentecostés, Shavuot, dice que estaban todos unánimes juntos. Y que de repente vino del cielo un estruendo. La palabra estruendo es hablar, un sonido que viene de arriba, palabra de Elohim. Recuerden que las escrituras nos hablan de que las palabras, cuando Yeshua habla, es como estruendo de muchas aguas. Apocalipsis capítulo 1, le voy a leer, verso 15, dice: sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Entonces, estruendo es el sonido de sus palabras. Eso también lo podemos leer en Daniel 10:6 y Ezequiel 1:24. Entonces, ese estruendo es ese hablar. También dice como de un viento recio. Y viento tiene que ver con ese soplo, ese espíritu. Y luego dice que soplaba. Recuerden en Ezequiel 37, ven espíritu de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos. Y eso es vida, le va a dar vida en el espíritu. Y dice, y se les aparecieron lenguas repartidas, dice aquí, como de fuego. Entonces, tenemos que analizar qué es lenguas y qué es fuego. Porque ya sabemos que son lenguas como de fuego que venía de el hablar en ese viento, en el espíritu, que entró y se asentó en ellos. Para que no confundamos que luego ellos hablaban en idiomas. Una cosa es la llenura del espíritu y la lengua de fuego, y otra cosa es el don de lenguas. Entonces vamos a enfocarnos en estas lenguas de fuego del Espíritu Santo. Lo primero que tenemos que analizar es el espíritu. Cuando el espíritu llega a ti, que es Yeshua en ti, vamos a ver Isaías 11 para entender lo que vamos a recibir en el Espíritu, lo que hemos recibido de Él. Y por eso es que nos dice la palabra que seamos llenos del Espíritu. Dice en el capítulo 11 Isaías 1 y 2, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y ya sabemos que la vara es un retoño, el tronco es el árbol de olivo que se corta y que nace este retoño y se vuelve y se levanta este árbol que es Yeshua. Y dice, y reposará sobre Yeshua, ese renuevo, el espíritu de Yahweh, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, de fortaleza, poder, espíritu de conocimiento y el espíritu de temor a Elohim. O sea, aquel que recibe el espíritu, cuando él sopla sobre ti, palabra, entra en ti el soplo como de fuego, tú vas a caminar en el espíritu, en la sabiduría, en la inteligencia, el consejo, el conocimiento, el temor, el amor. Entonces, lengua, y hay que analizar. Primero esto es lo que tú recibes en ese soplo. El espíritu sopla esto sobre ti. Entonces, la palabra lengua es boca para hablar. Es una manifestación. O sea, la lengua en las escrituras es hablar. Y de fuego, el fuego tiene que ver con la palabra, lo que tú hablas, en la revelación, el conocimiento, la sabiduría y el temor, en el espíritu. Entonces, el fuego tiene que ver con el Espíritu Santo y la lengua tiene que ver con hablar. Entonces, hablar en el Espíritu, palabras reveladas, eso es lo que son las lenguas de fuego. Y lo vamos a ver ahora en la Escritura. Ok, lengua es el órgano muscular
en la boca que al hombre le sirve para hablar. Él nos ha dado lengua de sabios. Isaías 54 dice, Adonai me dio lengua de sabios para hablar, para saber hablar alcanzado. Entonces, lengua para conocimiento, hablar alcanzado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Ahí está sabiduría, conocimiento, temor. Entonces, tú escuchas de Él y tú hablas palabras que vienen de Él en fuego, en revelación. Salmo 126 dice, nuestra boca se llenará de risa, en el verso 2, y nuestra lengua de alabanza. Lengua, tú alabas con sabiduría, con inteligencia. Cantemos salmos, cantemos con inteligencia, con sabiduría. Entonces, Santiago capítulo 3 dice que la lengua es un fuego. Y el verso 9 dice que con ella bendecimos a Elohim y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Elohim. Pero dice ahí que no debe ser así en nosotros. Nosotros nacimos para bendecir, recibimos la palabra del Altísimo en revelación para bendecir a los demás. Porque si tenemos la palabra en fuego del Espíritu, vamos a hablar bendición. Vamos a hablar una palabra que ha sido refinada 7 veces en fuego. Hemos sido probados en horno de aflicción. Entonces tenemos que ver que todo el fuego tiene que ver con la revelación, con la purificación. El fuego, todos sabemos que simboliza el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el fuego? El fuego quema la escoria, purifica, da luz. O sea, la luz tiene que ver con la revelación, la visión, da consuelo. La palabra viva que limpia nos revela y nos da esperanza. En Hechos 2:11 dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y que por su lengua comenzaron a hablar, proclamar las maravillas de Elohim en diferentes idiomas para impactar a los visitantes de todas las naciones que estaban allí. Entonces, ellos recibieron la palabra en el fuego, en el Espíritu, revelación, y por medio de esta llenura del Espíritu, fueron llenos del Espíritu Santo, ellos manifestaron estos idiomas. Entonces, los idiomas es una manifestación del Espíritu Santo para expresar las lenguas de fuego, el hablar en el Espíritu, o sea, las maravillas de Elohim, la palabra en el fuego con su revelación. Veamos otro ejemplo. Los 2 testigos en Apocalipsis 11 dice que sale fuego de la boca de ellos y que devora a sus enemigos que le quieren hacer daño. Y esto lo podemos entender si miramos a Jeremías, donde el Abba le dice, yo pondré mis palabras, porque son las palabras del Abba las que son el fuego. La pongo en ti y vamos a leer lo que dice en Jeremías capítulo 5, verso 14-15 dice, por tanto, así ha dicho Yahweh, Elohim de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Es la palabra viva de Elohim, la que es fuego, la pone en tu boca. Eso es hablar lenguas de fuego, hablar en la revelación del Espíritu. Y todo aquel que ha sido lleno del Espíritu va a hablar palabra de fuego. Entonces dice, ellos serán, mis palabras serán como fuego en ti. Y dice, y ellos serán la leña que los consumirá. Entonces luego dice en el verso 15, he aquí yo traigo sobre ustedes gente de lejos, oh casa de Israel, dice Adonai, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás. Entonces ven que, o sea, eso que ellos hablan, lengua, lo que ellos hablan, tú no lo vas a entender, a eso es que se refiere. Entonces, cuando recuerden que Yeshua iba con los discípulos en el camino de Maús, que él dijo que luego ellos dijeron, no ardía nuestro corazón porque
Porque esa es la palabra en la revelación que arde como fuego dentro de ti. Por eso también Jeremías decía que él tenía un fuego interno que ardía. Es la palabra que arde en el corazón y que purifica y nos santifica. Entonces, el fuego es palabra en el espíritu. Lenguas de fuego es hablar las palabras de Elohim que Él te da. Porque la manifestación de Elohim siempre ha sido el fuego. Recuerden en la zarza que no se apagaba, porque es un fuego eterno que no se apaga. Su palabra es viva, es fuego. Dice que un río de fuego sale de Él. Sale de su trono, son sus palabras, fuego que purifica, que limpia y que por eso dice la Escritura que ¿quién morará con las llamas eternas? Entonces sus palabras son fuego. Vamos a ver también en Éxodo capítulo 19, en el verso 16 dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina, de shofar, muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Luego en el verso 18 dice, todo el monte de Sinaí humeaba porque Yahweh había descendido sobre él en fuego. Descender en fuego. Dice, y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Elohim le respondía con voz tronante. Entonces, miren todos los elementos. Truenos y voz tronante es lo mismo. Es la palabra kol, que es voz alta o estruendo, aún cantar. Es palabra, hablar, rugido, voz, tronar. Recuerden la voz de Yeshua como estruendo de muchas aguas. De Apocalipsis 1, verso 15, Daniel 10, 6, Ezequiel 1, 24. La voz tronante. Kol es truenos, es hablar. Entonces, viento, espíritu. Y el fuego es esa manifestación de la presencia de Elohim, porque Él es fuego. Entonces, aquí dice que vinieron truenos y relámpagos. La palabra relámpago aquí en el hebreo es barak y la definición es como una espada reluciente o algo que resplandece o ilumina. Recuerden que Yeshua cuando venga dice que va a resplandecer. Dice que será como relámpago, que será notorio, que se iluminará toda la gloria. Entonces es como una manifestación de esta luz, de esta iluminación, de este resplandor. En fuego es la presencia, el viento, el espíritu, la voz tronante que habla. Entonces, luego, aquí en el 19 dice que él habló con esa voz tronante dentro de lo que era el viento, el fuego. Ahora vamos al capítulo 20. En el verso 18 dice, todo el pueblo observaba. Póngale atención, observar. Porque aquí no decía que escuchaban, sino que ellos observaban, miraban con sus ojos. Estaban mirando algo. Y dice, el estruendo. O sea, ellos podían ver su voz. ¿Cómo podían ver la voz de él? Porque aquí no dice que escuchaban, aquí observaban, dice el estruendo. Y si el estruendo es voz alta, palabra, rugido, ¿cuál era la manifestación de esa palabra? El fuego. Dice que ellos observaban el estruendo y los relámpagos. La palabra relámpago aquí no es barak, que es la iluminación que tú puedes observar, ¿verdad? Sino que es la palabra lapit,
en hebreo, que significa llamas de fuego. Significa tea. Tea, antorcha, lámpara, y también significa flamígero. Flamígero es algo que arroja llamas o que tiene forma de fuego. Entonces ellos observaban que en el viento la palabra se veía, o sea, ellos observaban cómo el sonido se formaba en fuego. Entonces esas son las lenguas de fuego. Él hablaba. Ellos podían ver este fuego manifestarse, esta iluminación, esta palabra. Ellos podían ver la manifestación de Elohim en fuego, como su palabra. Imagínense que la palabra tronante, y que cada vez que una palabra tronante hable, se forme en forma de fuego, flamígero, como una llama que enciende. Y ellos se quedaban así como mirando y observando esta manifestación visible a sus ojos. Y dice que sonaba, aquí suena el shofar, pero ellos ven la voz en fuego, manifestación en fuego. Y dice, y el monte que humeaba, y viendo el pueblo, temblaron, y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Elohim con nosotros para que no muramos. Porque ¿quién podrá ante este fuego? Entonces ellos miraron, pero tuvieron temor. Le dijo, no, habla tú. Entonces la manifestación de la presencia es hablar en fuego. Esas son las lenguas de fuego. La palabra que Él pone en tu boca para que tú hables con esa palabra, y esa sea una palabra en fuego que llegue a los corazones de aquel que escucha y que internamente va a ir purificando. Aquel que acepta esta palabra en el fuego del Espíritu, pues se limpia y se purifica. Pero aquel que rechaza y te quiere hacer daño, entonces ese fuego, esa palabra en fuego, que es su palabra, lo consume. Palabras que transforman. Es una palabra que tú recibes y te transforma a ti, como esa espada de doble filo que te transforma a ti, también traspasa el corazón de quien escucha. Entonces la manifestación de Elohim a través de todas las escrituras siempre ha sido la presencia, el fuego. El fuego es la revelación. ¿Por qué? Porque el fuego tú lo ves, ellos lo vieron. Es como ver su palabra. Ese fuego que manifiesta la presencia de Él y que tiene forma y que es algo que tú puedes percibir, mas tú no puedes explicar. ¿Cómo tú explicas ese fuego? Tú lo sientes, tú lo puedes ver con los ojos espirituales, tú ves. Porque cuando dice la escritura que ellos iban por el camino de Emmaús y Él le abrió el entendimiento, sabiduría y entendimiento, a través del Espíritu, ellos le ardía su corazón. Pero no es que literal te arde, es que es como si tú tomaras el fuego purificador y esa purificación te va quitando toda la inmundicia. Entonces, finalmente, el punto de todo esto es que entendamos que las lenguas de fuego es cuando hablamos la palabra en el poder del Espíritu Santo, delante de la presencia de Elohim, cuando estamos hablando de parte de Él, sus palabras en fuego en nuestra boca, como hablaba, dice aquí Jeremías, pondré mi palabra en tu boca como fuego. Ellos recibieron el Espíritu, lengua como fuego, o sea, hablar en el fuego del Espíritu, y manifestaban las maravillas de Elohim en diferentes idiomas. Entonces, todos nosotros cuando recibimos el Espíritu, tenemos esas lenguas de fuego para hablar su verdad. La palabra de Elohim en nuestra boca, que nos limpia y nos purifica, y podemos darle a otros esa palabra en la revelación, en la inteligencia, en el temor, en el conocimiento, en todo lo que es la llenura del Espíritu,
dejando que Yeshua viva en nosotros para hablar su palabra. Todos los que hemos recibido el Espíritu, hablamos en lenguas de fuego. Amén. El Abba te bendiga.